Hay un momento, casi siempre después de la medianoche, en el que un tráiler se detiene en la orilla de una autopista de Estados Unidos, apaga las luces largas, y ahí, en ese cuadro de metal de 5 metros cuadrados, empieza otra vida. No la que ves cuando lo adelantas en la I-10, en la I-35 o en la I-95. La otra, la de alguien que va a cocinar, dormir y sobrevivir semanas enteras sin pisar su casa, sin un baño propio, sin una ducha propia, muchas veces sin nadie con quien hablar más allá de una llamada de 10 minutos por la noche. Y casi nadie que maneja al lado de ese camión se detiene a pensar en eso. La mayoría de la gente asume que esto es simplemente el trabajo, que un camionero se aguanta porque no le queda otra. Y sí, parte de eso es cierto. Pero la historia completa tiene capas que ni los propios camioneros se ponen de acuerdo en explicar bien. Capas de dinero, de leyes que casi nadie conoce, de peligros reales que rara vez se mencionan y de algo mucho más humano que casi nunca sale en los videos sobre este tema. En este video vamos a abrir esa cabina, literalmente, para que veas exactamente qué pasa ahí adentro. Vamos a hablar de lo que dice la ley en Estados Unidos sobre dormir en un camión, algo que sorprende a mucha gente quien no lo sabe. Vamos a hablar del riesgo real de dejar un tráiler solo de madrugada en un truck stop. Y al final, vamos a hablar de algo que la mayoría de los camioneros no dice en voz alta, algo relacionado con la soledad, que tiene números mucho más graves de lo que la gente imagina. Quiero detenerme un momento en la parte técnica del camión, porque aquí hay algo que muy pocos videos explican bien. Un tráiler americano típico, un Freightliner Cascadia, un Kenworth 680, un Peterbilt 579, tiene ese hood largo al frente, el motor colocado adelante, y eso libera muchísimo espacio detrás de la cabina para el sleeper berth. Ahí adentro hay una cama que puede medir hasta 80 pulgadas de largo, un closet pequeño, un refrigerador, un microondas y en muchos casos hasta una televisión pequeña conectada a un inversor de corriente. Para que todo eso funcione durante la noche sin necesidad de dejar el motor principal encendido, muchos camioneros invierten en una unidad de potencia auxiliar, conocida como APU. No es solamente un calefactor, es básicamente un motor pequeño e independiente montado al costado del camión, capaz de generar electricidad, hacer funcionar el aire acondicionado en verano y mantener caliente el refrigerante del motor principal en pleno invierno, sin necesidad de tenerlo encendido a ralentí durante 8 o 10 horas. Instalar un sistema de este tipo puede costar entre $5.000 y $10.000, pero para muchos conductores se paga solo en menos de un año, comparado con lo que cuesta una grúa o una reparación de motor congelado en medio de la nada, en pleno invierno, en Dakota del Norte o en Montana. Empecemos por la ley, porque ahí está la primera sorpresa. Mucha gente cree que dormir en la cabina de un camión es una especie de zona gris, algo que se tolera pero que no debería pasar. La realidad es distinta. En Estados Unidos, la Administración Federal de Seguridad de Carreteros, la FMCSA, permite explícitamente que un conductor descanse dentro del sleeper berth, el compartimento de la cabina donde está la cama, como parte de su descanso obligatorio. Las reglas actuales de 2026 dicen que un conductor puede manejar un máximo de 11 horas después de tomar 10 horas seguidas fuera de servicio. Todo eso dentro de una ventana de 14 horas de servicio activo, con un descanso obligatorio de 30 minutos después de acumular 8 horas de manejo. Y además hay un límite semanal, 60 horas en 7 días o 70 horas en 8 días, dependiendo de la empresa. Y aquí viene el dato que casi nadie conoce, ni siquiera muchos camioneros con experiencia. Este mismo año, la FMCSA está probando 2 programas piloto nuevos. Uno permite pausar hasta 3 horas esa ventana de 14 horas de servicio, algo que antes era imposible, y el otro permite dividir el descanso en combinaciones nuevas, como 6 y 4 horas o 5 y 5 horas, dentro del sleeper berth. Esto significa que justo ahora, en este momento, la forma en que un camionero puede descansar legalmente está cambiando, y muy pocos canales están hablando de esto con claridad. Hay otro detalle curioso en todo esto, algo que muy pocas personas en Estados Unidos saben. En países como Suecia, Noruega o Finlandia, tener sistemas de calefacción robustos de fábrica en los camiones no es un lujo opcional, es prácticamente estándar desde hace décadas.
simplemente porque ahí el invierno extremo siempre ha sido parte normal del trabajo. En Estados Unidos y Canadá, durante mucho tiempo este problema se trató como algo que cada conductor debía resolver por su cuenta, comprando equipo adicional después de comprar el camión. Apenas en los últimos años la industria empezó a tomárselo en serio, sobre todo en las rutas que cruzan Canadá, Dakota del Norte, Minnesota o Montana, donde el frío no es la excepción, es la norma varios meses al año. Ahora, aquí es donde entra un contraste que casi nadie hace y que vale la pena mencionar aunque sea brevemente. En Europa, el descanso corto diario también se puede hacer dentro de la cabina, igual que aquí. Pero el descanso semanal largo, de 45 horas, en teoría es ilegal pasarlo dentro del camión. La empresa está obligada por ley a mandar al conductor a un hotel o a llevarlo de regreso a su casa. En Estados Unidos, esa restricción simplemente no existe. El Sleeper Berth es tu casa legal todos los días de la semana, todas las semanas del año, sin ningún límite que te obligue a salir de ahí. Es una de las diferencias regulatorias más grandes entre cómo se trata esta profesión a los dos lados del Atlántico, y probablemente explica por qué la cultura de vivir en la cabina está mucho más normalizada aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Y aquí hay otro dato que casi nadie menciona cuando habla de dinero. Pensemos en lo más barato posible, no un hotel decente, sino un motel de carretera, de esos económicos junto a la autopista, que puede costar unos $40 la noche. Parece poco, pero un camionero de larga distancia pasa entre 280 y 320 noches al año en la carretera. Multiplica esos $40 por 300 noches y son $12.000 al año, solamente durmiendo en los moteles más baratos del país, y ese es el mínimo absoluto. Si sumas los impuestos, las noches donde solo encuentras hoteles de $100 por temporada alta, esa cifra sube fácilmente a $20 o $25.000 anuales, solamente para tener un techo donde dormir. Comparado con un sueldo neto de $35 a $50.000 al año para un conductor que recién empieza, eso significa gastar entre un tercio y la mitad de todo lo que ganas solamente en dormir. Por eso la cabina del camión no es un sacrificio incómodo, es matemática pura, es la diferencia entre poder mandar dinero a casa cada semana o trabajar prácticamente gratis durante meses enteros del año. Pero toda esta legalidad no resuelve el problema más incómodo, el que casi ningún video toca de frente. Imagínate esto, son las 2 de la madrugada. Estás parado en un truck stop en algún punto de Texas, o de Illinois, o de California. Te despiertas porque escuchaste un ruido afuera, algo metálico, algo que no debería estar ahí. En 2026, Estados Unidos sigue registrando en promedio más de 6 robos de carga al día solamente en el primer trimestre del año, con pérdidas estimadas que superaron los $130 millones en ese periodo. Y más de la mitad de esos incidentes se concentran en solamente 5 estados: California, Texas, Florida, Illinois y Georgia. Justamente, las rutas por las que cruza gran parte del transporte de larga distancia en el país. No siempre es la carga completa lo que se pierde. A veces es el diésel del tanque, sifoneado en cuestión de minutos. A veces son las luces del camión, las correas del remolque, cualquier pieza de metal que se pueda revender rápido. Camioneros con años de experiencia cuentan algo que sorprende a quien nunca ha manejado uno de estos vehículos, que después de un tiempo aprendes a dormir, como dicen ellos, con un ojo abierto, revisando el camión completo antes y después de cada parada larga, memorizando qué luces estaban encendidas, qué correas estaban ajustadas, con qué tensión estaba cerrada la lona del remolque. Este tipo de vigilancia constante, noche tras noche, es un desgaste mental que casi nadie considera cuando piensa en este trabajo, y es una de las razones por las que muchos camioneros pagan más por estacionarse en paradas específicas, bien iluminadas, con cámaras y con seguridad privada, aunque eso les cueste varios dólares extra cada noche. Y hablando de gastos extra, hablemos de algo que se conecta directamente con esto: la higiene diaria. No hay baño dentro de la cabina de un tráiler estándar y tampoco hay ducha. Para resolver esto existen las grandes cadenas de truck stops del país: Pilot Flying J, Love's, TEA y Petro. Ahí puedes pagar por una ducha privada, generalmente con toalla incluida, aunque la limpieza y el precio varían muchísimo dependiendo de qué tan transitada esté esa parada específica.
Muchos camioneros acumulan puntos de lealtad simplemente cargando combustible en esas mismas cadenas y usan esos puntos para conseguir duchas gratis, algo que con el tiempo se convierte en toda una estrategia silenciosa de planificación de ruta, casi un mapa mental de dónde conviene parar y dónde no. La comida es otro capítulo aparte, y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca por completo. Se asume que un camionero vive de comida rápida junto a la autopista, y sí, eso pasa, pero cada vez más conductores cocinan directamente dentro de la cabina, con un pequeño cooktop de inducción portátil, un microondas compacto, o incluso una freidora de aire montada sobre el tablero del refrigerador. La razón es simple, y es dinero otra vez. Comer en restaurante 3 veces al día durante semanas es carísimo. También hay un motivo de salud detrás de esto, porque estudios de la industria muestran tasas muy altas de sobrepeso y obesidad entre los camioneros de larga distancia, resultado de horarios completamente irregulares, muchas horas sentados sin moverse y comida rápida disponible en cada parada del camino. Y ahora llegamos a la parte que menos se habla, la que más me piden que profundice cada vez que toco este tema y la que probablemente más comentarios va a generar hoy. Estudios recientes muestran que la soledad entre camioneros de larga distancia en Estados Unidos es un 67% más alta que en la población laboral general del país. Y la depresión llega a ser hasta 3 veces más común. Solamente el 15% de los camioneros que presentan síntomas de depresión reportan tener acceso real a algún tipo de apoyo de salud mental. Y otro dato todavía más duro. Esta profesión se ubica entre las 5 con mayor riesgo de suicidio relacionado con el trabajo en todo el país. Detrás de cada uno de esos números hay alguien real, alguien que se pierde el cumpleaños de su hijo porque está parado en un truck stop en medio de Nebraska. Alguien que llama a su casa a las 8 de la noche y para las 9 ya está otra vez solo, con las cortinas cerradas en un estacionamiento cualquiera en cualquier estado del país. Y sin embargo, si hablas con camioneros que llevan 10, 15 o 20 años haciendo esto, la mayoría te va a decir algo que no esperas, que no lo cambiarían por nada. Hablan de la libertad de la carretera, de ver amanecer en Nuevo México cuando no hay ni un solo carro más en la vía, de una sensación de independencia que muy pocos trabajos ofrecen. Así que la próxima vez que ese tráiler te rebase en la autopista o que lo veas parado de noche en un truck stop con las luces apagadas y las cortinas cerradas, piensa en esto. Adentro va alguien cruzando el país, alguien que va a parar esta noche, calentar algo de comer en un espacio del tamaño de tu baño, revisar que nadie haya tocado su camión y cerrar las cortinas para dormir solo otra vez. Y mañana, temprano, lo va a volver a hacer, todo dentro de un sistema legal que en Estados Unidos se lo permite hacer todos los días del año, algo que en otras partes del mundo, como en Europa, la ley directamente prohíbe durante el descanso más largo de la semana. Si tú eres camionero y estás viendo esto ahora mismo desde tu cabina, dime en los comentarios cuál es la pregunta que la gente siempre te hace mal, esa que ya estás cansado de tener que explicar. Y si nunca has manejado un tráiler en tu vida, dime honestamente, ¿tú aguantarías semanas enteras viviendo en 5 metros cuadrados, sin ducha propia, sin baño propio, cruzando el país? Déjamelo en los comentarios, los voy a leer todos, y nos vemos en el siguiente video. También te dejé el archivo con las 4 partes ya separadas y etiquetadas, listo para grabar bloque por bloque.